Queridos estudiantes, esta será nuestra primera clase del curso Métodos de Estudios Bíblicos. Es un gusto para mí compartir con ustedes. En esta clase vamos a ver algunos aspectos relevantes acerca del método inductivo, que es el método de estudio bíblico que más enfoque vamos a darle. El término en sí no es nuevo y ahí en sus notas ustedes van a encontrar y recordar esa imagen que tenemos de Dios cuando habla a Adán después de que ha pecado y empieza a hacerle una serie de preguntas un poco introspectivas para poder llegar al punto en el que él deseaba enfocarse. Bueno, acá tenemos una definición y nos dice que el método de estudios bíblicos es el procedimiento de aprender mediante la observación de una serie de hechos para sacar luego una conclusión general, yendo de lo específico a lo general. De tal forma entonces que uno de los elementos esenciales del método de estudios bíblicos es la observación y vamos a ir de lo específico a lo general. Entonces, el estudio inductivo es una manera de estudiar la Biblia a través de distintos pasos y estos pasos van a ser de manera ordenados y metódicos. También van a tener el propósito de llegar a ser receptivo y fructífero ese estudio que vayamos a realizar. Existe obviamente un gran peligro de adquirir conocimientos sin desarrollar un carácter. Obviamente estos son riesgos no solamente del estudio de la Biblia, sino de cualquier otro estudio, de cualquier otra ciencia o de cualquier otra profesión. Pero en particular, hablando del método de estudio bíblico en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios o de las escrituras, ese es uno de los riesgos que se corre. Adquirir conocimiento, pero que el carácter de usted como creyente, de mi caso como profesora y creyente, obviamente no se vea impactado. Pero el objetivo entonces es poder tener esa transformación. Por otro lado, el método de estudios bíblicos produce conocimiento de primera mano desde la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Es decir, no vamos a agregar todavía demasiados elementos, sino que vamos a colocar otros aspectos. Vamos a partir de la palabra del Señor antes de poder agregar otros aspectos a nuestros estudios. ¿Cuál es la importancia del estudio bíblico y particularmente del estudio inductivo de la palabra de Dios? Bueno, partamos porque debe ser de manera sistemática y consciente, es decir, de manera ordenada, como ya hemos dicho, de manera sistemática y de manera consciente lo que deseamos buscar en la palabra de Dios, eligiendo ese pasaje que deseamos estudiar, dedicándole ese tiempo que deseamos tener para el estudio de la palabra de Dios. En segundo lugar, la Biblia debe ser estudiada como propia fuente de información, es decir, como dicen algunos teólogos, la Biblia interpreta a la Biblia. Y eso es un desafío para usted y para mí también, poder entender que la Biblia debe interpretar a la Biblia. Por lo tanto, el estudio inductivo nos ayuda a ir de lo particular, como hemos dicho, a lo general. Por eso, para este método es necesario que el texto hable por sí mismo y de sí mismo. Por ejemplo, el autor Torrey lo expone de la siguiente manera: no estudie acerca de la Biblia, estudie la Biblia. Consultar cualquier otra fuente que hable acerca del mensaje bíblico es estudiar acerca de la Biblia, pero no la Biblia. Por lo tanto, hay que darle el tiempo y la oportunidad al texto para que el texto hable por sí mismo. Luego, en este proceso, un tercer aspecto o característica es que usted sea un estudiante de esos que le guste anotar, de esos que le guste ir escribiendo cada uno de los hallazgos que usted tenga en este proceso de estudiar la palabra de Dios. Por eso va a ser importante que tenga papel y lápiz. Es más, le recomiendo que dedique un libro, un cuaderno, una libreta, un lápiz, un espacio, un lugar donde va a tener todas estas herramientas para que cada vez que estudie la palabra de Dios, usted pueda entonces ir haciendo sus anotaciones. También debe tener una aplicación personal. Por supuesto, no es pensar en el vecino. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tengo que pensar hacia mí mismo, qué nos estará diciendo la palabra. Recordemos las palabras del salmista, por ejemplo, cuando escribió y dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé a guardar tus mandamientos. Eso lo dice el salmista, Salmo 119,
59 al 60. Un buen ejemplo, por supuesto, de cómo aplicar el descubrimiento de la palabra de Dios. Un quinto aspecto o importancia del estudio bíblico, el estudio inductivo, particularmente es debe comunicarse y debe transmitirse, es decir, no son tesoros que debemos guardarlos solo para nosotros, sino que deben ser tesoros que busquemos cómo comunicar con otros. Por lo tanto, recuérdese, entonces debemos de estudiar de manera sistemática, debemos de estudiar de manera intencionada, debemos permitir que la Biblia hable por sí misma, que el texto hable por sí mismo, es decir, no estudiar acerca de la Biblia, sino estudiar la Biblia. Además, debe buscar una aplicación y, por último, debe comunicar ese aprendizaje adquirido. ¿Cuál es el valor entonces del estudio bíblico o el estudio inductivo de la Biblia? Bueno, es objetivo. Examinar la palabra de Dios sin el propósito de defender una doctrina ya establecida, sino de formar una doctrina de ella. Va a la Biblia sin presuposiciones y prejuicios. Es decir, yo no vengo en el estudio inductivo asumiendo que tal o cual pasaje significa tal o cual cosa, o ya entiendo el pasaje y ahora simplemente voy a confirmar eso que entiendo. Eso es ir con predisposiciones al texto. Pero el estudio inductivo lo que busca es que usted deje al texto hablar por sí mismo. También es un estudio directo o personal. El estudiante va a la fuente de los hechos o a la información bíblica directamente. Por ejemplo, al texto de la palabra de Dios. Pretende el investigador que no se valga de lo que otros han dicho sobre este tema. Es decir, que usted lea, que usted indague sobre este tema, sobre este término, sobre este personaje, pero desde la palabra de Dios, antes de pensar o buscar qué es lo que otros han dicho. Además, un tercer valor que tiene el estudio inductivo de la palabra es que es sistemático. Y por sistemático vamos a referirnos a esos tres grandes pasos que es el estudio inductivo lleva a cabo en cada proceso de estudio. El primero, la observación. Y este primero va a responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el pasaje? Entonces, cuando usted lee ese pasaje, lo primero que se va a preguntar es, ¿qué dice? No qué significa, no cómo lo voy a vivir, sino qué dice el pasaje. Luego, para poder interpretar, que es el segundo gran paso, va a responder a la pregunta, ¿qué significa el pasaje? ¿Cuál es su sentido original? Pero antes de llegar al segundo paso, obviamente a través de la observación hay que dedicarle tiempo suficiente para poder descubrir qué dice el texto, qué nos está diciendo el autor bíblico. Si estuviese estudiando las parábolas de Jesús, descubrir qué es lo que estas parábolas están diciendo. Si está estudiando alguna de las cartas del apóstol Pablo, qué es lo que el apóstol está queriendo comunicarle a las iglesias en particular, según la carta que usted está estudiando. Supongamos, Filipenses va a ser una carta que vamos a estudiar mucho en este trimestre. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo realmente les está diciendo a los filipenses a través de las distintas oraciones, las distintas bendiciones, las distintas exhortaciones que les da? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Y este paso es observación. Luego la interpretación. ¿Qué significa eso que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Qué significa ese pasaje? ¿Qué significó para los filipenses? Y después preguntarnos qué significa para nosotros hoy. Y por último, el tercer paso en el estudio inductivo es la aplicación. En la aplicación vamos a apropiarnos de esa enseñanza. ¿Cómo debo vivir? Y para eso vamos a ir aprendiendo progresivamente algunas preguntas que debemos hacernos para poder aplicar adecuadamente esa enseñanza bíblica. Por lo tanto, el estudio inductivo de la palabra de Dios es fundamental porque nos va a ayudar a encontrar algunos elementos y nos va a ayudar también que estos tres pasos, observación, interpretación y aplicación, podamos dirigirlo también con otros métodos de estudios bíblicos como el sintético, el analítico, el histórico, el temático, el biográfico, que son otros métodos de cómo podemos estudiar la palabra del Señor.
Algunas ventajas del método de estudio bíblico o del estudio bíblico inductivo sería que permite que uno mismo se alimente de la palabra del Señor. La enseñanza, a pesar, va a ser directamente desde la palabra del Señor, esas enseñanzas que Jesús daba con autoridad y no como los escribas, como nos lo dicen las escrituras. Y luego da la base para evaluar los comentarios de otros. Permite al estudiante el gozo de descubrir personalmente esas riquezas bíblicas y teológicas desde el pasaje mismo. Permite también conocer la forma de exponer la palabra de Dios y el pensamiento de los autores. Demandas que va a tener este proceso de estudio bíblico. Bueno, usted como hijo de Dios, mostrar reverencia hacia la palabra de Dios, mostrar reverencia hacia este proceso, hacia este contenido que es la revelación escrita del Señor. Además, debe dar un esfuerzo y debe tener una disciplina tenaz para poder realmente comunicar las escrituras. Para eso hay que leer, trabajar, y por trabajar me refiero a escribir lo que les mencionaba hace un momento, escribir todos esos hallazgos. Y si esto le va a representar sudor, bueno, siéntase como aquel granjero que va, siembra, mueve la tierra, prepara la tierra, siembra la semilla, cuida sus cultivos hasta lograr ese fruto. Es un proceso que requiere esfuerzo, requiere disciplina y requiere perseverancia. ¿Se suda? Sí. ¿Se cansa? Sí. ¿Requiere tiempo? Sí. Pero es un proceso de aprendizaje si tomamos la analogía de un agricultor, por supuesto. Pero en el caso de la palabra del Señor, dirá usted, uno no suda por estudiar la palabra del Señor. Pues déjeme decirle que si usted lo hace concienzudamente, si usted dedica el tiempo necesario y si está dispuesto realmente a realizar cada uno de los procesos, es probable que en algún momento hasta sienta que está tan agotado como si hubiese labrado la tierra directamente. Por último, ¿cuál es su reacción? Uno debe tener esa experiencia al cambio al estar enfrentado, confrontado, afirmado y desafiado por la palabra del Señor. El procedimiento del estudio inductivo, entonces, como ya mencionábamos, tiene que ver con 3 pasos. La observación, ¿qué dice el texto? La interpretación, ¿qué quiere decir el texto? Y la aplicación, ¿qué debo hacer con esta enseñanza, este aprendizaje a la luz del texto bíblico? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo funciona en mi contexto? ¿Cómo cómo se aplica en mi comunidad, cómo se aplica en mi cultura, cómo en mi área de trabajo, cómo en mi familia, cómo en mi caso como mujer, como esposa, como madre, como hermana, como nuera, como amiga, cómo la palabra del Señor me habla. Son esas distintas formas en que el texto puede ser aplicado en distintos momentos, distintas circunstancias, distintas personas para distintos fines incluso, ¿verdad? A veces pueden ser exhortativos, a veces pueden ser de disciplina, a veces pueden ser de ánimo, a veces pueden ser de consolación. La aplicación del texto bíblico va a estar muy de la mano con lo que hemos observado y lo que hemos aplicado entonces. El método inductivo entonces es un enfoque básico del estudio de casi cualquier tema que lleva al creyente o estudiante a examinar los hechos, a decir cómo interpretarlos y luego a buscar una aplicación pertinente de las conclusiones de ese problema observado. ¿Qué no es el método de estudio inductivo? Bueno, no es simplemente contestar a la pregunta quién, qué, dónde, cómo, cuándo, por qué, porque eso sería muy mecánico, sino es poder hacer un proceso consciente, como ya lo hemos dicho. Tampoco el método inductivo no es una excusa para justificar sus propios preconceptos sobre el texto y no es una herramienta para manipulación de la interpretación del pasaje de las escrituras. Por lo tanto, el estudio bíblico inductivo es importante para este estudio que el creyente, número 1, tenga una vida limpia. Y dirá usted, bueno, nadie es limpio delante del Señor. Claro, sin embargo, somos creyentes en este proceso de transformación y de santificación. Entonces, esa pureza y esa limpieza nos la da
el Señor cuando tenemos una correcta relación con Él, como nos lo dice 1 Juan 1:9. Por otro lado, ore, ore, ore. La oración es fundamental en el proceso del estudio inductivo de la palabra, pero un proceso de estudio, cuando usted está frente a la palabra del Señor, la oración siempre va a ser fundamental. Y la razón es porque el punto 3 también, dependemos del Espíritu Santo. Y para depender del Espíritu Santo necesitamos ser sensibles a Él. Y para ser sensibles a Él necesitamos estar en constante comunicación con Él. Y por último, esté dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Así es que, mis estimados estudiantes, este es los pasos básicos, los elementos esenciales, los principios del estudio inductivo de la palabra del Señor. Espero que los repase una y otra vez, pero recuerde, son 3 pasos esenciales: la observación, la interpretación y la aplicación. Elementos esenciales para usted como hijo de Dios es su entrega al Señor, la oración constante, la dependencia del Señor y por último, estar dispuesto a que Dios transforme su vida. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y seguimos en la siguiente clase. Bendiciones.